Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Daniel Pinto. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y les voy a explicar el desarrollo del ejercicio número 4 de la tarea 2. Entonces, inicialmente nos dan un simulador para que coloquemos de velocidad inicial con el número de cédula que nosotros tenemos, en mi caso 5, y yo escogí inicialmente 5.6 la velocidad inicial y con una aceleración que nos decía el ejercicio que tenía que ser desde cero. Entonces estos fueron los valores que me dieron. Después podíamos modificar la aceleración por el valor que nosotros quisiéramos. En este caso yo escogí este. Y aquí nos dan unos resultados que estos mismos resultados los vamos a colocar en una tablita de Excel que ahorita les voy a explicar. Que en este caso serían estas. Entonces esta sería para 0, los resultados de los valores, y este sería para 3.3. Entonces aquí nos dice que realicemos una gráfica en MATLAB donde vamos a tener 3 diferentes ejercicios. Entonces, yo tengo aquí los ejercicios, la figura 1, en este caso sería para la primera. Entonces nos dicen qué posición versus tiempo. Entonces en este caso a mí me dio esta gráfica. Entonces, tenemos aquí la figura 2 del ejercicio número 2, que es velocidad versus tiempo. En este caso acá también ya la tengo. Figura 3, que es aceleración versus tiempo. En este caso sería este. Figura 4, ya aquí en este caso cambia porque ya la aceleración en este caso ya no sería 0 sino 3.3. Figura 5 igualmente. Figura 6. Y aquí les voy a explicar un poquito como tal lo que hicimos. Entonces le damos datos, punto importar de M2, en este caso M2 fue el Excel que yo creé donde están pues los valores obviamente que necesitamos para graficar. Entonces le vamos a dar que de los datos. Entonces aquí nos da los datos. Entonces le vamos a decir que queremos que haya el tiempo es igual a datos y nos ponemos que los que están en la sección 1. Después nos da los valores. Aquí me equivoqué. Tiempo versus datos igual datos.datos igualmente 1. Nos dan los valores. Y por último ponemos aceleración es igual a datos.data y ponemos 4. Entonces aquí le ponemos plot tiempo, coma por la aceleración, que es básicamente esta gráfica ya como tal. Seguidamente de eso, nos piden que ya puse las capturas de pantallas, nos dicen que analicemos los resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las figuras del 1 sin aceleración y la otra con aceleración? Entonces, en este caso, decimos el ejercicio 1 no presenta aceleración, mientras que el ejercicio 2 sí. Esto refleja el cambio de la velocidad, los que le venía explicando anteriormente. Tiempo de movimiento. En el ejercicio 1 describe un movimiento simple y predecible, movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el ejercicio 2 describe un movimiento más complejo con cambio de velocidad, movimiento rectilíneo uniforme. El ejercicio 1, aquí en aplicaciones, podría representar un automóvil en una autopista a velocidad crucero, mientras que el ejercicio 2 podría representar un automóvil acelerando desde cero, en este caso, el reposo. Diferenciar clave. La principal diferencia entre los ejercicios, la velocidad. En el ejercicio 1, la velocidad es constante, es decir, 0, mientras que en el ejercicio 2, la velocidad aumenta de manera uniforme. ¿Cómo diferenciar un movimiento rectilíneo a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? A partir de las características de las gráficas. Bueno, entonces en este caso tendríamos el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, lo que refleja una gráfica de posición y tiempo lineal horizontal, como lo vimos en este caso. En el caso de movimiento rectilíneo acelerado, la aceleración constante provoca variaciones de velocidad en la gráfica de la posición, tiempo, de forma que forma una parábola. Entonces, aquí en el B, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando aceleramos, cuando la aceleración es cero? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la aceleración es cero, el objetivo se mueve en línea recta de la velocidad constante sin cambios en su rapidez ni dirección. Esto corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, donde el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. En las gráficas de posición varía linealmente la velocidad, se mantiene constante y la aceleración es cero. Entonces la C, que representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo, en cada caso. Entonces el desplazamiento de un objeto depende no solo del tiempo, sino también de la velocidad inicial.
y si hay aceleración, de cómo este afecta la velocidad a lo largo del tiempo. En ambos tipos de movimientos, el área bajo la curva en la gráfica de la velocidad, velocidad versus tiempo, representa el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme. Este cálculo es más sencillo porque la velocidad es constante siempre, mientras que la del movimiento rectilíneo acelerado se debe considerar el cambio de la velocidad debido a la aceleración, lo que la hace más compleja cambio más compleja, perdón, el cálculo del desplazamiento. Esta fue mi explicación. Muchísimas gracias.